Muy buenos días. Muchísimas gracias por encontrarse con nosotros aquí en esta segunda mesa de trabajo con nuestros estimados colegas de Casa de la Literatura y la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de sus gerencias para la articulación de actividades educativas, culturales. Agradecer muchísimo la presencia de nuestra estimada Milagros Saldarriaga, directora de Casa de la Literatura, a nuestros estimados colegas de la Gerencia de ProLima, la arquitecta Ana Sofía, y nuestros estimados colegas también de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente, nuestra colega de la Gerencia de Educación y Deportes, y la Gerencia de Cultura, con nuestro estimado colega aquí presente, que nos acompaña también en esta mañana. Bueno, entonces, saludándolos, dándoles la bienvenida, queríamos un poco informar sobre lo que se ha venido dando después de la mesa de trabajo anterior, con respecto al primer tema del retiro de las palmeras. Ya nosotros en sesión de comisión metropolitana de Educación y Cultura del día martes 14 de junio procedimos a acordar, ¿no? Como comisión recomendar, sugerir el retiro de las palmeras para que también, se pueda realizar, ¿no? El consenso y las conversaciones necesarias para poder proceder a un proyecto que permita, por un lado, Casa de la Literatura realizar todas sus actividades con todos los requerimientos necesarios, y ese es el acuerdo que se tomó el día martes 14 de junio. Por otra parte, también informar que estamos nosotros realizando, este es un proyecto muy, muy hermoso, muy lindo, que está llegando a través nuestro, por intermedio nuestro, que como nosotros como regidores no tenemos facultades administrativas, pero nos corresponde también poder intermediar ideas, expresar visiones, y en ese sentido está llegando también esta propuesta de realizar una propuesta piloto de escuela creativa, y eso va a ser muy, muy hermoso poder contar con sus experiencias, con sus ideas, y sobre todo con la creatividad que ustedes pues vienen desarrollando permanentemente. Entonces, yo quisiera ceder el uso de la palabra, antes que nada, nuevamente saludarlos y ceder el uso de la palabra para poder iniciar también esta mesa de trabajo, nuestra estimada directora Milagros Saldarriaga, directora de la Casa de la Literatura. Bienvenida, estimada Milagros. Muchas gracias al regidor Florentino Díaz y a todas las personas aquí reunidas, un poco con los pendientes, pensando en los acuerdos y pendientes que se tomó la semana pasada. Voy a empezar desplazando el tema que es de preocupaciones urgentes, sí, de Casa de la Literatura Peruana, que es el retiro de las palmeras, para comentar los acuerdos que se tomaron con la Gerencia de Educación, pensando que esta mesa acoge también otras preocupaciones de trabajo colaborativo. Hemos dialogado entonces con la Gerencia de Educación y Deportes para empezar nuestro trabajo en conjunto a partir de una línea muy importante, que es la formación de los mediadores de Lima Lee. Casa de la Literatura, como centro especializado en literatura, lectura y libro, tiene metodologías desarrolladas en la propia institución, metodologías con fundamentos teóricos contemporáneos muy actualizados, sometidos a evaluación en la región, en América, quiero decir, que van a ser entonces compartidos con los mediadores de Lima Lee, para que en los espacios de lectura activados por la municipalidad, estos mediadores, mediadoras, puedan utilizar esta metodología que en nuestra experiencia garantiza no solo el trabajo con públicos muy diversos, considerando la heterogeneidad
la heterogeneidad educativa, cultural y social de nuestra ciudadanía, sino también sostener, pensar en un lector que se sostiene como usuario de bibliotecas y espacios y servicios de lectura. Entonces esa ha sido una primera decisión de implementación rápida y fácil, sin costo, no onerosa, tiene que ver con la capacidad instalada, la capacidad profesional de la Casa de la Literatura Peruana. Hay una especificidad metodológica que es lo que se va a trabajar, y es la lectura de primera infancia, desde la gestación hasta los 5 años. Es la metodología del programa Bebetecas lo que se va a impartir a los mediadores del Lima Lee, para que se empiecen a desarrollar programas para formación de lectores de primera infancia, desde familias gestantes, el bebé aún por llegar, hasta los 5 años, como dije hace un momento. Entonces ahí está la primera implementación que se llevará a cabo con la Gerencia de Educación. Hay una segunda implementación que es más acotada, es el programa de abuelas y abuelos cuentacuentos de Casa de la Literatura Peruana, que también tiene una metodología para formar a las personas de tercera edad en una recuperación de la palabra poética, y para llegar a potenciar su capacidad de compartir, de convertirse en narradores. Este programa va a visitar el albergue Arauz para trabajar con un grupo preseleccionado por la Gerencia de Educación en base a criterios que la propia gerencia establece. Trabajar con ellos una metodología específica que denominamos hilo de la memoria, que tiene que ver con recuperar sus propias memorias y convertirlas en relatos, y se tratará de una formación de 5 jornadas. Eso también ha sido ya estipulado bajo las mismas condiciones de trabajo colaborativo no oneroso y el aporte académico de Casa de la Literatura. Si bien se han fijado en ambos casos en Bebetecas y Abuelas y Abuelos Cuentacuentos primeras formaciones, lo que hemos conversado de manera general es que esta relación tiene que ser asidua, que estas primeras capacitaciones tienen que tener un segundo momento en la segunda mitad del año y pensar luego su proyección en el tiempo. Eso es importante para la sostenibilidad de cualquier iniciativa en formación lectora. Un tercer acuerdo mucho más puntual y concreto es la participación de Casa de la Literatura en la Feria Lima Lee, específicamente en la atención al público escolar que va a ir por las mañanas a la feria. Nosotros vamos a tener allí 5 jornadas de narración oral. Esos son los acuerdos ya tomados de implementación inmediata. Me parece que es bastante provisorio. Si bien hay la última intervención es muy puntual, las 2 intervenciones primeras lo que están proponiendo son rutas de trabajo de largo plazo. Eso con respecto a entonces nuestro compromiso de trabajar con la Gerencia de Educación y Deporte. Hay varias otras necesidades, nos parece, al menos de parte de Casa de la Literatura, que presentar a la Gerencia de Educación, y entonces hemos acordado una reunión petit comité entre Casa de la Literatura y la Gerencia para la siguiente semana. No sé, Margarita, si hay algo que haya omitido. No, buenos días a todos, a todas, muchas gracias, Milagros. Creo que es exactamente lo que estábamos conversando. Desde Lima Lee, la red de bibliotecas se había planteado este acercamiento a cursos de capacitación en un área en la que la Casa de la Literatura es experta, que es cómo convertir a un bebé desde el vientre materno hasta la edad de 5 años en un ser de lectura, en un ser que lea, decodifique imágenes, gestos, encuentre narrativas dentro de las imágenes, se apropie y llegue a la lectura de una manera profunda, de una manera amorosa. Nosotros teníamos mucha expectativa en esto y se ha materializado. Vamos a poder recibir esos cursos, estamos muy contentos. También creemos en los procesos de largo aliento
y estamos en ello. En el caso del albergue Arao se está haciendo un proceso, casi no hay experiencias prácticamente en el país acerca del trabajo con adultos mayores, hay pocas, algunas la Casa de la Literatura con los abuelos cuentacuentos, otra es la Asociación Peruana Japonesa, y hay una voluntad de ver estas personas, adultos mayores, muy aislados, sin apoyo familiar, que vayan separándose en dos grupos, algunos los que puedan derivar a ser convertidos en personas cuyas habilidades han sido fortalecidas y que además puedan devenir en abuelos cuentacuentos, y otros en donde digamos, han tenido mayores cargas en sus vidas y que lo que queremos es que se fortalezca su propia recuerdo, recordación, esas múltiples maneras de leer, de relacionarse con el mundo. Y uno muy importante es el libro de la memoria que señalaban los compañeros de la Casa de la Literatura. Entonces es un proceso que ya está echado a andar desde Lima Lee, y en donde va a haber la inserción muy importante de la Casa de la Literatura con su experiencia. Y finalmente el aporte en la feria, que estamos muy agradecidos, con sus abuelas y abuelos cuentacuentos en 5 fechas en el horario educativo. Entonces estamos plenamente contentos y pensamos que hay mucho más por delante, pero ya estamos arrancando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, estimada, por favor. Con el tema de las palmeras, recibimos la semana pasada, justo inmediatamente después de la reunión que hubo acá, la visita de profesionales de la gerencia de servicios, ¿sí? Y observaron principalmente la palmera que ya murió. Efectivamente nosotros habíamos informado de eso y es así, se constató que una de las 4 palmeras ya murió, y no sé, Ernesto, ¿alguna puede dar más alcance? Claro, en la visita se realizó de forma parcial el estado de las palmeras, y nuestros amigos de servicio de la ciudad precisamente nos explicaron que para que todo se lleve a cabo es Prolima el que debe solicitar el retiro, pero ellos deben simplemente evaluar y deben cumplir sus ordenanzas. Y como están ellos, tal vez nos puedan apoyar indicándonos qué tipo de ordenanzas son las que se deben cumplir para que esto sea de forma fluida. Entonces, lo que queremos conocer un poco, ¿no? Cómo se va es decir, es Prolima, claro, ¿cómo va a ser el procedimiento? Entendemos nosotros que es Prolima quien debe hacer el pedido de retiro, y que además ese pedido debe estar sustentado, ¿no? Queremos conocer cómo sería. Sí, por favor. No se dijo que Prolima iba a hacer un pedido de retiro. Lo que se ha dicho, es en especial porque ya queda claro que es un pedido privado, es que como ahora no es un espacio público que nosotros podemos intervenir, ustedes tendrían que presentar la propuesta de espacio público, porque los amigos de gestión ambiental lo que dijeron es que como están a quitar palmeras, tendrían que hacerse una propuesta para compensar el nivel de aislado, que sería más o menos la propuesta que hicieron, adecuada a lo que el plan maestro RIC. Entonces tendrían que presentarnos a Prolima esta propuesta, nosotros verla, evaluarla. Una vez que tengamos esta propuesta aprobada, se pasa a gestión ambiental un informe diciendo cómo se deben retirar las palmeras, ya que se va a ver ese proyecto de compensación. Entonces, una vez que se tenga la propuesta, se puede hacer, porque ellos lo que nos señalan es que la 1852, que creo que es la ordenanza que nos ampara, es lo que requiere, ¿no? Como que si se va a trasladar un árbol de algún espacio, tiene que compensarse el área verde. Estimada arquitecta, sí, lo que pasa es que teníamos un poco de ruido y la verdad que no, al menos yo no le escuchaba muy bien. ¿Cuál sería, si nos puede decir un poquito, con un poquito más alta la voz, porque tenemos un poco de interferencia de sonido, qué es lo que corresponde ahorita? Porque nosotros ya como comisión hemos hecho ya el acuerdo recomendando, ¿no?, el retiro de las palmeras. Entonces, ¿qué correspondería ahora, estimada arquitecta? Como es un espacio que ahora tenemos conocimiento de que no es público, claro, nosotros como Prolima, en este caso, lo que tenemos que hacer es recibir la propuesta de parte de la Casa de Literatura de cómo va a trabajar el retiro, según que cumpla con los lineamientos del plan. Ajá, pero ¿cuál? Claro. Estimada arquitecta, pero entonces, claro, pero o sea, tendría que ser Casa de la Literatura la que retire las palmeras. No. Allá. Eso para comprendernos bien, ¿no? Es la
propuesta se la hace la Casa de Literatura, ¿no? Como ya lo había hecho, más adecuada al ornato, por así decirlo. Ya. ProLima maneja, ProLima aprueba, y una vez que aprobado eso se puede hacer el informe a gestión ambiental para que evalúe el retiro. Porque gestión ambiental lo que nos ha señalado es que por más que sea un predio privado, igual se rige la ordenanza que dice que se tiene que compensar. Porque Ya. era un traslado, se tiene que compensar con área verde. Claro. Igual se tiene que incluir área verde en ese espacio. Y una vez que gestión ambiental aprueba, recién pasa a servicios a la ciudad para que ellos puedan hacer retiro en caso de que puedan hacerlo. Claro, entonces entendemos que Casa de la Literatura tiene que hacer la propuesta de cómo se distribuiría de otra manera estas palmeras para que ustedes la aprueben, y Servicios a la Ciudad procede al retiro. Claro, procede a evaluar. Procede a evaluar. Sí, estimado. Buenos días, si me permite, Pedro Cárdenas, de División de Áreas Verdes y Ecosistemas. Sí. Quiero Bienvenido. un poquito, de repente, para contextualizar el tema, para que se entienda en macro la fórmula, ¿no? De repente resulta ahora un poco engorroso, le pido a uno, le pido al otro, los procedimientos, pero la finalidad de que estemos acá es precisamente para aclararlo y contextualizar y tener el macro de todo eso. ¿Qué es lo que pasa? En Lima Metropolitana tenemos una ordenanza, la 1852 de Áreas Verdes y Ecosistemas. Esta ordenanza lo que procura es conservar, proteger las áreas verdes y el arbolado urbano como tal, dadas las consecuencias del clima y todo lo que nos hemos afectado. En realidad la idea es incrementar, masificar, mejorar nuestras áreas verdes. En base a eso, la 1852 cubre y protege todo esto a nivel de Lima Metropolitana. Entonces, básicamente, ¿qué dice? Que toda área verde o todo árbol ubicado, no conozco el detalle, pero digamos, en la calle, fuera de mi propiedad, necesito yo una autorización expresa del distrito donde me ubique, de Chorrillos, de Lima, de Jesús María. Nosotros en la Gerencia de Gestión Ambiental y Medio Ambiente, de acuerdo a las divisiones en las que estamos, hay un área operativa que la lidera el ingeniero Daniel, y un área de gestión o documentación que la vemos en la división de áreas verdes y ecosistemas. ¿Qué es lo que pasa en el centro histórico? El centro histórico ya está enmarcado en otra ordenanza, no me acuerdo, el plan maestro del centro histórico de Lima Metropolitana. Entonces, ahí también expresamente están detalles de cómo proceder en todo lo que se enmarca dentro de Lima Metropolitana. Dentro de ello, recrear una Lima colonial, con las características antiguas, ¿no? Entonces, es por eso que ProLima necesita una información al respecto de lo que sea una palmera, un árbol o un detalle verde a modificar. Por eso estamos acá. También dentro del plan maestro están las veredas, los tachos de basura, la luminaria, todas esas características pasa por una previa aprobación de parte de ProLima de acuerdo al reglamento que tienen ellos en su plan maestro, ¿no? Entonces, eso en términos generales. ¿Cómo estamos nosotros? Por eso, un documento previamente, ¿es factible o no el espacio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo genero yo ese traslado, ese movimiento de la palmera, el árbol o el área verde? Lo evalúa Áreas Verdes de la sugerencia de operaciones. Nos pasan a nosotros la factibilidad y nosotros resolvemos el documento y vemos, damos el paso, ¿no? A veces resulta un poco tedioso los pasos, pero es más o menos las características con que marcamos. Yo creo que hay precedentes que, digamos, en su interpretación a mí me generan ruido. En todas las reuniones previas, lo que nosotros demostramos a través de documentos legales es que esas palmeras no están en la calle, están en el predio de Casa de la Literatura Peruana. No, sí, fueron puestas claro, ahí sin consulta, no están en la calle. Yo entiendo que están en una zona visible para todo el que transita las calles, pero primero, digamos, que normativamente a qué le damos más peso, a la invasión a la propiedad privada, a la defensa de los árboles,
¿Cómo sopesamos cuál es nuestra base en juego para tomar las decisiones? Hay más que las ordenanzas respecto de protección de áreas verdes. Hay, por ejemplo, toda la ley sobre propiedad privada. Entonces, ¿cómo vamos a sopesar? ¿Cómo vamos a sopesar todas las reglas, las leyes en juego? Porque la evaluación que usted hace solamente toma en cuenta esa ordenanza y la del plan maestro. El plan maestro no fue coordinado con nosotros. El plan maestro justamente tiene el mismo error en sus entrañas, que es creer que esa es una zona pública, y el plan maestro no especifica especies arbóreas. Solamente tiene designado de manera general, no para Casa de la Literatura. De hecho, en el plan maestro, la zona, el frontis de Casa de la Literatura solamente está pintado de verde todo. Es así como está presentado. Entonces, a mí me preocupa, y esto lo hago extensivo a toda la mesa, no solo usted, ingeniero, regidor, ¿cuál es la norma con la que, o qué conjunto de leyes y normas entran en juego en esta discusión? Si solo es la ordenanza, entonces no hay ningún problema con que se siembren árboles o se haga cualquier tipo de intervención en predios privados o en predios, en todo caso, que tienen propietario. Yo creo que no se está razonando eso, y es lo que hemos pedido que se razone todo el tiempo. Sí, un momentito, por favor. Sí, vamos a pasar, digamos, al tema concreto, ¿no? El tema concreto es que, como nos está indicando la estimada arquitecta de ProLima, y lo que vamos entendiendo, ¿no?, nosotros también, es que el tema en concreto es que esas palmeras, para el retiro, Casa de la Literatura le hace la propuesta a ProLima. ProLima le hace la propuesta a Servicios de la Ciudad y eso se retira, ¿no? Eso es lo concreto. Entonces, lo importante es solucionar, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en una mesa de trabajo para solucionar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, parte de este diálogo y del espíritu de este diálogo es precisamente colaborar, ¿no? Que nosotros podamos colaborar. Entonces, si ProLima, teniendo esta lectura anterior de que era parte de un predio público, este espacio, puso estas palmeras, pero ahora se ha visto con la documentación adecuada y debida que ese espacio es de la Casa de la Literatura, entonces yo creo que es importantísimo que esa propuesta que ustedes demandan, ¿no?, por parte de Casa de la Literatura, sea conversada entre ustedes, que ustedes puedan también favorecer, y eso creo que era un acuerdo que tuvimos en la mesa anterior, que puedan construir juntos esa propuesta, ¿no? Porque Casa de la Literatura conoce ese espacio, conoce sus actividades, y ustedes conocen a profundidad también el tema del ornato, de las especificaciones. Entonces, ¿por qué no ustedes pueden y podemos acordar en esta mesa que ProLima haga precisamente esta asesoría, por decirlo así, o este trabajo en conjunto, vamos a llamarlo así, porque también Casa de la Literatura tiene sus arquitectos, tiene su gente profesional y capacitada en ello, pero que hagan esto para que eso, que al parecer es engorroso, nada es engorroso si nosotros tenemos la voluntad política para hacerlo, ¿no? Eso es importante. Nada es engorroso si hay la voluntad política, todo puede salir, y si colaboramos, todo puede surgir de mejor manera. Entonces, yo sugeriría que esta propuesta que ustedes demandan por orden de administrativo, ¿no?, pueda ser para que sea inmediatamente pues llevada a cabo y aprobada, ¿no?, que puedan contar con ustedes, ¿no?, con ProLima, a Casa de la Literatura. Entonces, inmediatamente el Servicio de la Ciudad lo va a ver, va a estar todo ok y se va a proceder con el retiro, ¿no? Porque no podemos entramparnos en este tema que creo que tiene una solución muy clara. Tiene una solución muy clara porque el predio es de Casa de la Literatura. ProLima no tenía acceso a esta información, no lo conocía, en fin, puso las palmeras allí. Entonces, hay que arreglar esto, ¿no? Hay que arreglarlo. Entonces, hagámoslo, ¿no? Yo creo que tenemos toda la voluntad, estamos viendo
las muestras de cómo una institución como Casa de la Literatura, con un potencial tan grande, desarrolla ya articulaciones con educación, con cultura, y yo creo que va a venir muy bien para la ciudadanía, que nosotros podamos solucionar esto. ¿Por qué para la ciudadanía? No es que uno gana, otro gana, no, es la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene que beneficiarse y ver que nosotros como autoridades, como funcionarios, tenemos esta posibilidad de diálogo y estamos dialogando, por eso estamos sentados en esta mesa, ¿no? Entonces, yo le agradezco, estimado colega de la Gerencia de Servicio a la Ciudad, por lo que está diciendo, porque claro, está teniendo esta visión que es importante, la visión administrativa, pero en esta mesa también necesitamos precisamente la visión comunitaria, ¿no? Y la visión comunitaria es que podamos colaborar unos con otros, ¿no? Entonces, si ProLima necesita la propuesta de Casa de la Literatura para ello, ¿qué mejor regidor, yo lo voy a interrumpir porque se está mencionando que Casa de la Literatura presenta una propuesta y yo les recuerdo que nosotros ya la presentamos el año pasado y que se ha reiterado. El 16 de julio del año pasado ingresó nuestra primera carta, el 13 de julio una reiteración de la misma. Ahí hay una propuesta de retiro de las palmeras justificado. Esa ya es una propuesta. Se está aplicando una ordenanza que nosotros francamente queremos de alguna manera cuestionar, dado la forma en que se ha procedido. Diana. Sí, disculpe, regidor. Sí. Una de las preguntas que queríamos hacer, porque claro, esto nos toma por sorpresa porque está cambiando todo el procedimiento inicial de lo que estábamos conversando, era ¿cuál es la normativa que se está aplicando en este caso? ¿La ordenanza 1852 que están diciendo ustedes? ¿Eso sería? No, a ver, discúlpenme. Sí, por favor. Yo lo que dije desde un comienzo es, para informarnos de cómo son los procedimientos normales en que desarrollamos nosotros nuestras actividades. Al margen, en ese momento de la conversación, de Casa de la Literatura o una propiedad privada, como lo mencionan ustedes. La finalidad nuestra es como, y de acuerdo con los regidores, viabilizar las cosas de acuerdo a los procedimientos normales y de la forma más expedita que se puede hacer. A nadie le gustaría que en la puerta de su casa, de pronto, por más que sea en la calle, de un día abro la puerta y me topo con un árbol. Ni siquiera la puerta dentro de la casa. Claro, entonces, por más que podría ser la calle, yo por lo menos como dueño de la propiedad espero que me toquen la puerta y me digan, oye, mira, vamos a poner esto, échale agüita, nosotros lo vamos a cuidar. Ok, vamos, ¿no? Entonces, pero me informo de qué es lo que va a suceder en la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, de repente, no lo sé, no he estado en esos momentos, no lo puedo concebir cómo se generó, pero si está demostrado que es propiedad privada, es propiedad privada, ¿no? A lo que digo me pregunta, sí, el tema, para precisar solamente, no es que sea en la puerta de la casa, es dentro. Claro, o sea, con más razón. Entonces, con mucha más razón, ¿no? Lo que yo quisiera saber es cuál es el procedimiento o en qué norma está establecido ese procedimiento, porque si estamos nombrando la ordenanza 1852, está referida a áreas verdes de uso público, administradas por la municipalidad, y esto no lo es. Bueno, si no lo es, si está demostrado. Entonces, ahí no tenemos justamente que seguir todo el procedimiento. No sería. Si no lo es, de repente ProLima lo debería de entender de la misma forma y ya está. Yo en mi casa siembro pino si quiero, después me va a tumbar mi casa, pero está dentro de mi casa y lo sacaré cuando crea conveniente, ¿no? Si es propiedad privada, no aplica. No aplica la ordenanza. Claro, sí. Claro, entonces el tema, por supuesto, se define a partir de que Casa de la Literatura comparte, nos muestra también aquí, ¿no? Y ya en ocasiones anteriores, por supuesto, la pertenencia del predio a Casa de la Literatura. No es un predio público, ¿no? Eso es lo que se ha comprendido, es lo que se ha mostrado y lo que se ha demostrado, ¿no? No es un predio público. Entonces, por ello, creo la evidencia de la acción a realizar, ¿no? Entonces, eso era, estimar arquitecto, entonces, ¿cómo sería, en qué momento harían el retiro
de esta que ya hemos acordado, no solamente en la mesa de trabajo anterior, sino en acuerdo de comisión, ¿no? ¿Cuándo se procedería? Sí, estimado, por favor, sí. Buenos días, soy el ingeniero Daniel Rego, trabajo en la Gerencia de Servicios de la Ciudad, en el área de mantenimiento de áreas verdes. Miren, si el predio, si el espacio donde están las palmeras es privado, ¿no? La Casa de Literatura tiene toda la razón de estar molestos, ¿no? Y de reclamar con justa razón. Lo que yo pediría, porque no es tan fácil trasladar una palmera, estamos hablando de árboles, de palmeras de regular tamaño, ¿ya? Lógicamente también genera un costo, ¿no? Y lo que queremos ahora es poder conversar con nuestra parte ProLima, nosotros, y ver de cómo podríamos solucionar el problema que tienen ustedes, ¿no? En virtud a la amplitud de la mesa, como el señor regidor ha expresado, de buscar una solución, ¿ya? Ingeniero Rego, arquitecta Ana Sofía, hay una palmera muerta. Yo creo que hay que tomar una decisión concreta respecto de esa palmera antes de que ocurra un siniestro, tengamos algún accidente, que no va a ser responsabilidad de nosotros. Eso debe ser una decisión particular. Luego, ingeniero Rego, usted no estuvo en la mesa anterior, es un gusto conocerlo hoy, pero en la mesa anterior se propuso que hoy venía el plan de retiro de las palmeras. Entonces, si no hay un plan, ¿cuál es la razón de esta mesa? O algunas decisiones que se puedan implementar con tiempos prefijados. El argumento de la propiedad viene siendo desarrollado desde el año pasado por Casa de la Literatura Peruana. Sí, solo para tomar la palabra, en la sesión pasada sí participé yo y también estuvo mi compañera Carla Taboada. Nosotros acordamos de tener una salida de campo que se llevó a cabo con los actuales involucrados en ProLima, la Casa de Literatura y la Gerencia de Servicios de la Ciudad. Y una vez salido a campo, darles asesoría, teniendo en cuenta en ese momento que el predio era un predio público, se debe empezar con este trámite. Entonces, en ese momento estaba un poco la situación así, y luego de ello se acordó de que una vez consensuado entre el ProLima y la Casa de Literatura, que se iba o no retirar la palmera, porque entendemos que forma parte de un proyecto que ha implementado, nos iban a solicitar la opinión técnica a nosotros. Entonces nosotros no hemos preparado un plan de retiro porque obviamente ahora entendemos que es un espacio privado, que esto va a tener todavía va a tomar un poco de tiempo poder coordinar en interna con ProLima también cómo se va a llevar a cabo, porque como lo menciona Daniel, no es como retirar una planta o un árbol, implica mucha más maquinaria, hasta grúas, tengo entendido. Entonces, yo sí les pediría, por favor, un poco de paciencia para poder conversarlo al interno y poder organizarnos. Y yo no sé, de repente podemos dar un plazo para dar una respuesta y dar una vez. Sí, nosotros pediríamos que haya una respuesta formal y oficial con calendario, porque no hemos tenido ninguna respuesta oficial y formal desde el año pasado, las fechas que les he dado. Desde hace un año no recibimos ningún escrito. Entonces, venimos constantemente teniendo reuniones en las que se aplaza, a pesar de que todos reconocen que el argumento o los argumentos de Casa de la Literatura son válidos, legalmente son legítimos, además, dado el carácter de la institución, todo el tiempo lo que recibimos es un aplazamiento. Entonces, quisiéramos una respuesta formal y oficial con calendario del retiro de las palmeras. Así es, estimada directora Milagros Saldarriaga de Casa de la Literatura, coincidimos plenamente en ello. Yo creo que en este momento tienen que decirnos, sugerimos que nos puedan manifestar el momento, la fecha, porque esto ya se acordó la mesa pasada, lo hemos acordado el martes, y no podemos dilatar, ¿no?, tanto tiempo una acción que salta por la evidencia. El predio es de Casa de la Literatura, las palmeras fueron puestas por ProLima. Casa de la Literatura no está de acuerdo con esta apuesta de esta distribución de las palmeras y está, por supuesto, con todo su derecho y razón pidiendo el retiro de estas. Hay que proceder a hacerlo, ¿no? Entonces,
una fecha en concreto, ¿cuándo, el día de mañana, pasado, cuándo se procedería a la ejecución de ello, estimada arquitecta? El tema con la partida de las palmeras es que, como explicó bien, eso implica una grúa. El tema de la grúa es que en la municipalidad no tenemos grúa. Ya. Entonces, eso implica hacer una tercerización de un servicio para hacer un traslado. Ya. Ellos, un presupuesto. Que se apertura el presupuesto, se sabe cuánto tiempo demora. Entonces, por eso es que no le podemos dar una fecha exacta. Porque primero se tiene que pedir el servicio de parte de ellos o nuestra, y de ahí esperar que se aperture el presupuesto y cuánto tiempo tomará hasta que tengamos un proveedor fijo. Entonces, entendemos que la figura está cambiando. ¿Serían ustedes, el servicio de la ciudad, quienes pidan? No, o sea, todavía no sabemos. O sea, tenemos que ver si sería o Servicios de la Ciudad o Prolima quien pueda requerir el servicio, porque no está definido eso. Sí, pero no sigo sin entender. O sea, ¿qué es lo que hace falta qué es lo que necesitan ustedes para que se pueda proceder? O sea, ¿cuándo tendríamos una fecha, un cronograma de ello? Ese es el punto. Una consulta. Sí. En la sesión pasada, Sí. y con las disculpas del caso, yo no estuve en la sesión pasada, ¿ya se tenía conocimiento que era un área pública o privada? No. Se tenía conocimiento que era un área Desde privada. el año pasado Sí. hemos presentado los documentos Sí. que sustentan la propiedad. Sí. Sí, pero entiendo que ese documento no ha entrado a nuestra gerencia. No sabemos, entendemos que está en Prolima desde el año pasado sin respuesta, pero además las mesas de trabajo que ha suscitado el regidor Florentino Díaz, ya esta es la cuarta, y desde la primera mesa presentamos esos mismos documentos que sustentan la propiedad. Sí, estas mesas de trabajo están registradas en video, por eso registramos en video, porque ahí está la muestra de los documentos, las exposiciones, todo, ¿no? O sea, el predio es privado, ¿no? Eso ya lo sabemos desde que nos han mostrado la documentación, y por eso la mesa de trabajo, ¿no? Porque entendemos que la acción es evidente, ¿no? Ante las evidencias, la acción es evidente. Inmediato también. Sí. Sí, solo para comentar, nosotros recién nos hemos sumado a partir de la mesa anterior. Sí. Nosotros no teníamos conocimiento de este tema desde el año pasado, para que quede claro. Sí. Igual tenemos toda la disposición de poder ayudarles técnicamente y operativamente, pero claro, entiendo que nos están pidiendo una fecha para el retiro y, como dice la Sofía, no tenemos como institución una grúa. Entonces, en este caso, la tercerización del servicio de salida, entiendo que Prolima tampoco tiene el presupuesto para poder solicitarlo, y por eso que nos van a pedir a nosotros que lo solicitemos. Entonces, ahí entramos en un proceso un poco más de retraso. Entonces, Daniel, ¿Cómo lo agilizamos? Miren, yo también trabajo de acuerdo a una normativa de acuerdo a un ROC. Mi función es la vía pública. Eso que quede claro, por favor. No sé, yo administro recursos de un cobro de arbitrios, ¿no? Están destinados a un tema de áreas verdes, ¿no? Entonces, por eso les indico de que ahorita tenemos esa disyuntiva de quién podría asumir posiblemente gastos que se generen para el tema de los traslados, ¿no? De las palmeras. Pero estamos entendiendo, ingeniero Orrego, que su área no podría asumir ese gasto. Por porque eso, ustedes solo trabajan sobre vía pública. exacto, Y el pero sustento nuestro es justamente el de la propiedad. Ajá, pero Está claro que nosotros- es Prolima entonces. exacto, pero nosotros somos una corporación, ¿no? Y la cual ahorita estamos reunidos con ustedes para buscar una solución, y como corporación tenemos que darle también una respuesta a ustedes. O sea, no es que Prolima solo, ¿no? Tenemos que nosotros darle la solución a ustedes como corporación. Por eso estamos en la gerencia, por eso está Prolima, ¿no? Que todos somos miembros de una sola corporación. Por eso es que yo les indicaba en raíz a las evidencias, ¿no? Y en respuesta a eso es que nosotros queremos tener un plazo para poder también reunirnos con nuestros abogados, sino también nuestros funcionarios de mayor jerarquía, para tomar una decisión y darles una pronta solución al problema que ustedes tienen, que lamentablemente ha sido generado de repente por un tema de planos, de una mala ubicación. No sé, yo no estoy desde el tema de la raíz del problema, ¿no? Pero sí tenemos que darle una solución, eso está evidente y se tiene que hacer, ¿no? Estupendo.
Entonces, ¿cuándo podríamos...? Sí, estimada doctora. Gracias. Solamente para tener y dejar la constancia aquí, el primer documento que se le envía a ProLima es de mayo del 2021. Como institución pública, ustedes por ley tienen un plazo, eso también de repente lo podrían consultar a nivel interno, legal, tienen un plazo para responder. Y si no son competentes, en el caso de ProLima, debían haber derivado justamente a las áreas competentes, que era consultarlo con ustedes. Entonces, hemos excedido por mucho el plazo. Por eso quisiéramos dejar constancia de eso. Nosotros tenemos más de un año sin ninguna respuesta formal. Entonces, obviamente entendemos que ustedes recién se están incorporando, que ustedes recién están conociendo, pero hay una responsabilidad administrativa por parte de ProLima. Eso queremos dejar constancia, ¿no? Y ustedes, como usted está diciendo, ¿no? Nosotros respondemos como conjunto, lo entendemos, pero también hay una responsabilidad porque no ha habido una respuesta formal y la ley lo obliga. Solamente esa constancia. Sí. Lo que pedimos, regidor Díaz, es un calendario para el acuerdo, para que se nos comunique oficialmente quién se hace cargo del retiro de esas palmeras y se nos comunique cuándo se contrata. Todos trabajamos en el Estado aquí, todos conocemos la administración pública, sus déficits, sus retos, sus procedimientos. Sabemos cuánto tiempo toma contratar un servicio tercerizado. Entonces, ese calendario sí es previsible. El calendario en el que se contrata y se hace efectivo el retiro de las palmeras. Quisiéramos un calendario de todas esas etapas, comunicado oficialmente por escrito a Casa de la Literatura Peruana. Sí, considero que es, estimada directora Milagros Sanarriaga, importantísimo lo que usted está mencionando, porque nosotros como Comisión de Educación y Cultura, como regidores, por supuesto tenemos toda la buena voluntad, nosotros somos representantes de la ciudadanía, ¿no? Y todos nosotros somos ciudadanos, y en ese sentido nos corresponde también poder intermediar y poder, por supuesto, sugerir, recomendar y coincidir, ¿no?, con lo que está mencionando la estimada directora de Casa de la Literatura, ¿no? Entonces, esa respuesta oficial tiene que darse, ¿no?, porque no todo puede ser solamente en las conversaciones y en las palabras. Entonces, esa respuesta oficial de ese cronograma tiene que darse. Entonces, ¿cuándo la respuesta? Bueno, puede ser hoy día mismo, ¿no? La respuesta hoy mismo y el cronograma, ustedes conversan, son las 12:15 del día, lo podamos tener en la tarde, ¿no?, con la respuesta oficial a nuestros estimados Casa de la Literatura y se procede, ¿no? Y la siguiente mesa de trabajo que nosotros tenemos en la siguiente semana, vamos avanzando con los otros temas, ¿no? Pero este tema yo creo que se cae por su propio peso, ¿no? Yo les Sí. quería preguntar el día lunes, porque nosotros tenemos que conversar con nuestros respectivos gerentes y también con los abogados, que para poder ver la figura, porque como dice Daniel, estaría afectando un poco al rol de nuestra gerencia al poder dar recursos para una actividad de un periodo privado. Entonces tenemos que conversar con nuestros gerentes y también con los abogados. Yo sé que es muy importante, pero no sé, me lanzo a la piscina para de repente darles el lunes una respuesta. Pero el calendario que usted comenta es un calendario que deberíamos tener en el momento que se contrata el servicio, y eso de repente va a demorar un poco más. Pero el lunes de repente sí le podemos dar una respuesta de cuál sería la figura para poder darles una solución a este problema, y sobre ello también las siguientes fechas, ¿no? No sé si de repente, Daniel, estás de acuerdo para poder conversar con Bianca y de repente también poder conversar con Luis Martín. Me parece que es algo urgente. Yo creo que hoy y mañana vamos a conversarlo, y el lunes necesitamos llegar nuestra decisión, ¿no?, como corporación. De repente a través de la Secretaría Técnica les podemos enviar el documento, correo, que ya vemos, ¿no?, la reforma. Claro, lo que nosotros entendemos que el lunes ustedes tendrían que haberle dado pues la respuesta por escrito a Casa de la Literatura, ¿no? Porque no es que ustedes nos den la respuesta a nosotros como comisión, no. Es una mesa de trabajo de diálogo, pero estamos hablando de dos instituciones, ¿no? La Casa de la Literatura y la Corporación Municipal. La respuesta tiene que ser de institución a institución, ¿no? Entonces sería a través de la línea de documentos que ProLima tiene. ¿Entiendes? Claro, entonces el lunes
el lunes, si nosotros aceptamos darles este plazo, bueno, estamos aceptándolo en el sentido de que, en concreto, el lunes ustedes ya deben de haber enviado esa respuesta a Casa de la Literatura, porque esa es una respuesta, estimados colegas, o sea, lo que ustedes están mencionando aquí, estimados colegas de Casa de la Literatura, lamentamos la situación, ¿no? Comprendemos esto, hubo un error en nuestro mapeo de que era público-privado, vamos a proceder con el retiro de las palmeras a partir del desarrollo de un cronograma. Es una respuesta sencilla, ¿no? Eso lo entiendo yo que es así, ¿no? Es una respuesta sencilla, le dice, hemos comprendido la situación, vamos a actuar. Esa respuesta puede darse hoy día mismo, pero en todo caso, hasta el máximo lunes, y adicionando el conocimiento del cronograma, ¿no? Entonces, en función de eso, tenemos planeado esto, vamos a solicitar esto, lo otro, y aquí tenemos un cronograma factible. Nada más, eso sería el lunes, ¿no? Pero sí tiene que haber, considero yo, una respuesta de la Corporación Municipal a Casa de la Literatura diciéndoles, señores, lamentamos todo lo sucedido o comprendemos la situación, nosotros teníamos otra información, se ha visto que no era así, estupendo, vamos a proceder a partir con lo siguiente, ¿no? Para el retiro. Esa es la respuesta, es muy sencillo, ¿no? Entonces, esa respuesta, por favor, tienen que darla, estimada arquitecta del PROLIMA, ¿no? Lo que está tratando de explicar, y creo que no comprenden, es que cuando nos tenemos que poner de acuerdo, no somos nosotros. No es solamente el gerente diciendo sí, es logística abriendo presupuesto. Los abogados viendo la forma en que esto sea legal y se pueda pedir el presupuesto, porque todos tenemos el presupuesto a la mitad en estos momentos. Entonces tenemos que poder solicitar como una urgencia, esto. Entonces, eso puede demorar porque logística o no sé, tesorería nos tiene que decir sí, van a tener presupuesto para hacerlo más o menos, no sé, de acá a un mes, ¿no? Pero las reuniones entre gerencias van a tomar tiempo porque nosotros podemos solicitarlas hoy para mañana, pero no necesariamente ellos nos van a aceptar la reunión para mañana. Entonces, el lunes les podemos tener una respuesta, pero no creo que se pueda dar una respuesta por papel, porque tenemos que tener la seguridad de que ese cronograma va a ser cierto, porque si yo le pongo que de acá a un mes yo ya voy a tener respuesta, no necesariamente va a ser cierto. Claro, pero si el lunes tendrían la respuesta, o sea, la respuesta oficial de las gerencias a Casa de la Literatura, o sea, la Corporación Municipal a Casa de la Literatura, que le dice, comprendemos que aquí hay este problema y vamos a actuar con respecto a ello para solucionarlo, ¿no? Esa es la respuesta que se está pidiendo, ¿no? Esa es formal. Sobre la figura que vamos a implementar para dar solución, como dice la Sofía, de repente el programa exacto va a ser un poco el problema porque yo entiendo que ustedes necesitan saber cuándo empieza el servicio, cuándo empieza la implementación, cuándo se ejecuta, y eso obviamente va a demorar hasta que nos aprueben el presupuesto y tal, pero podemos acusarles algunas fechas tentativas manejándolo así, ¿no? Yo sé que es muy importante trabajar, pero creo que el lunes les podemos dar esta figura para que se queden más tranquilos de que estamos ya viendo el tema, ¿no? Yo entiendo lo que están acotando ambas. Digamos, hay que tomar decisiones complejas respecto del uso de presupuestos públicos, pero sí creo que la respuesta debe ser por escrito, anotando cuando menos cuál va a ser la entidad responsable de retirar las palmeras. Claro. Necesitamos una respuesta oficial. Entonces va a tener que seguir la línea del documento que tiene el PROLIMA en la Sofía. Yo creo que el día de mañana nos podemos juntar con tu equipo, no con nuestro equipo. Tomamos esta decisión y ya ustedes el día, bueno, de mañana y el lunes responden por este canal, ¿no? Porque ustedes tienen esta carta para que ya la directora pueda tener esta respuesta. Okay. Entonces, quedamos en concreto, el lunes nosotros tendrían ustedes el lunes, estimados colegas de Casa de la Literatura, tendrían esa respuesta en sus oficinas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y quiénes serían los actores? Porque también, digamos, importante, logística es uno, ¿cuál es el otro actor que se necesita coordinar? Bueno, la gerencia de administración en su generalidad, ¿no? Está logística, pero el tema está logística, y también presupuesto, ¿no? Que es el que va a habilitar. Presupuesto es con nuestro estimado colega Miguel Tuesta, ¿no? Ya, entonces... Claro, ya ahí le comentamos a Regidor para sí. que también a
a través de su intermedio nos pueda apoyar con esas Sí, coordinaciones. por eso lo preguntaba, porque nosotros podemos apoyar con las coordinaciones, por supuesto, como digamos, para dar ese respaldo, pues también político, sin ninguna injerencia, por supuesto, administrativa, sino siempre en aras de intermediar, ¿no?, los buenos oficios que ustedes, que la ciudadanía necesita, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces estamos quedando en eso, ¿no? Y les agradecemos muchísimo, en verdad, estimados colegas, por esta información. Entonces, creo que ya no habría otro punto más, porque yo quería resaltar y felicitar, de verdad, saludar y agradecer muchísimo lo que ha mencionado nuestra estimada directora de Casa de la Literatura sobre estos 3 acuerdos de colaboración muy importantes, donde se habla de cómo capacitar a nuestros queridos colegas de Lima Lee para esta metodología de lectura, ¿no? y de lectura de primera infancia, en la primera infancia. Qué importante eso. Nosotros estamos desarrollando una ordenanza en estos momentos, que es la ordenanza Lima Ciudad Poética y Humanizada, y por supuesto en la ordenanza Lima Ciudad Lectora, que ya está en proceso de ser agendada en el Consejo Metropolitano, se contempla este tipo de iniciativas. Yo quisiera, por supuesto, agradecer y saludar esta iniciativa y este muy generoso gesto colaborativo por parte de Casa de la Literatura a la Corporación Municipal Metropolitana de Lima. Preguntar lo siguiente: ¿cómo podríamos realizar un convenio con Casa de la Literatura que potencie, ¿no?, el tremendo impacto y desarrollo que ustedes impulsan, estimados miembros de Casa de la Literatura, a la ciudadanía, y que la municipalidad también pueda aportar en lo que están haciendo? Y ustedes, que ya es una evidencia, acá están las evidencias, nosotros estamos hablando de realidades, ¿no? Estas son realidades. También el programa de Abuelos y Abuelas Cuentacuentos. Qué belleza, esto es lo que está construyendo realmente una ciudad educadora, una ciudad poética, una ciudadanía creadora, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese convenio, estimada sugerente de educación, maestra Renata Teodoro? Un saludo muy grande por otras funciones ya tarde. Felicito realmente la muy buena disposición por supuesto, de ProLima, a través de su arquitecta, la disposición de justamente las entidades aquí presentes y por supuesto usted, regidor. Yo solamente añadir un punto al aspecto cultural y literario que nos vincula a la Casa de la Literatura. Justamente que sus espacios sean para nosotros muy valiosos, como dijimos la vez pasada, en un circuito cultural. Es decir, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, justamente hay fotos y hay registros de que los Juegos Florales Escolares que dirigen el Minerum justamente utilizaron el patio, el frontis, para actividades de danzas folclóricas. Entonces yo querría añadir a lo propuesto por nuestra jefa de Lima Ley, la señora Segarra, y también la señora Milagros Saldarriaga, añadir que en la parte cultural, este año sería muy lindo que nuestros ganadores de Festidanzas pudieran tener, que va a ser el circuito mágico de las aguas, pudieran tener también una participación añado a las actividades en conjuntos culturales, justamente en el frontis, ¿no? Justamente en ese espacio, porque justamente en el espacio que estamos, justamente ya encontrando una gran solución. ¿Por qué? Porque justamente comparto con todos el impulso también de nuestro gerente Christopher Cesarich, de nuestro regidor Florentino Díaz, para hacer realmente un programa que propiamente no está bajo Lima Ley, está sobre Escuela Siglo XXI, otro programa, por eso lo añado, que es Festidanzas. O sea, es celebrar nuestras fiestas patrias de una manera muy creativa y cultural. Eso será en el Circuito Mágico de las Aguas, será grabado, pero los ganadores nos gustaría, y lo ponemos como en la agenda cultural, se pudieran presentar en el frontis, como se ha hecho años atrás, los Juegos Florales de la Educación Básica Rural. Estoy, digamos, hablando de dos aspectos, perdón. Festidanzas es un pasacalle que se hace por fiestas patrias. Esa es una actividad importante. Pero luego tenemos también a los ganadores de Juegos Florales. Entonces tenemos a dos grupos de artistas que nos gustaría que se presentaran en el auditorio interno que tiene Casa de Literatura, que es
pequeño, eso por ejemplo podría ser para ensayo, cuento y poesía. Tiene un auditorio pequeño, muy, ¿no? De no sé cuántas butacas. 150. Pero la parte de danza sería muy propicia, pudiera ser en el frontis, en el escenario, ¿no? Que justamente va a ser muy propicio para esas actividades que son añadidos. Y también realmente compartimos, nuestro gerente Christopher Cesevich y nuestro suplente Rodolfo Luis Piró, compartimos este concepto de esta escuela poética, de este concepto de una ciudad poética y humanizada, que va en consonancia con el plan maestro. Eso es lo más interesante, que el plan maestro de Prolima es maravilloso, entonces va también en consonancia con esto, ¿no? Yo creo que eso también hay que decirlo, que Eduardo Hanovich también tiene esa visión de esta ciudad poética y humanizada, y aparte el plan maestro es una gran riqueza. Quisiera añadir que justamente se está trabajando en un nuevo concepto muy interesante que se suma a una escuela creativa, espacios públicos en los cuales se desarrolla el arte, la cultura, y muy especialmente para la ciudadanía, pero en lo que compete a la Gerencia de Educación y Deportes y a la subgerencia, nos referimos a una escuela creativa y más que nada en el aspecto artístico, educativo, cultural para los jóvenes escolares en edad escolar, pero más que nada el enfoque es educativo, porque cultura ve el aspecto artístico del arte, ¿no? Entonces yo realmente podría proponer también que Casa de Literatura sea, al igual que lo es la Asociación de Artistas Aficionados. Hemos estado hablando con Jimena Arroyo, y Jimena Arroyo ofrece que la AAA, la Asociación de Aficionados, que tiene casi ya más de pronto 100 años, sea una escuela creativa. Casa de Literatura también se puede sumar y ser un espacio de escuela creativa, que es un concepto que justamente nuestro regidor florentino realmente está liderando este nuevo proyecto, que es, entonces, al igual que tenemos espacios de Universidad de Cultura, tiene puntos de cultura, nosotros tengamos espacios de escuela creativa, en el concepto más avanzado de lo que es la escuela. Es decir, tenemos escuelas que también pueden ser escuelas creativas, y lo serán, escuelas que, pero ahí el joven cumple un horario obligatorio y un currículum obligatorio. Pero la idea de la escuela creativa es que el niño, el joven, el adulto tenga espacios públicos en los cuales complementa lo que hace en un horario establecido. El currículum, entonces, por ejemplo, si el joven tiene vocación por el teatro, lamentablemente las horas de teatro en el currículum son probablemente al mes 2 horas. Pero ese joven con ese potencial artístico va a tener una escuela creativa. ¿Y a dónde va a ir? A la Escuela Nacional de Teatro de Arte Dramático, el ENSAT, que nos quiere apoyar. Ama la pintura, va a Bellas Artes. Estamos firmando un convenio gracias al liderazgo de autoridades como el Conservatorio Nacional de Música, ya Universidad Nacional de la Música, otra escuela creativa. Es decir, el concepto que el señor, estoy realmente expresando lo que nuestro regidor Florentino Díaz y toda la Comisión de Regiones de Cultura y Educación ha planteado, y ha hecho suyo nuestro gerente Christopher Cesevich, que en este momento no está presente. Pero, es decir, esta visión de una ciudad poética y humanista se tiene que hacer realidad, se tiene que encarnar. Yo estoy segura que nuestro gerente de Prolima, que fuera tan culta y tan valiosa, también va a tomar la escuela creativa. Es decir, en estos meses yo creo que vamos a dejar encaminada realmente una Lima en la cual no solamente pensemos que las escuelas clásicas, por llamarlo así, que dependen del Ministerio de Educación, y nosotros estamos apoyando nuestro gerente liderado importantes apoyos a Barrios Altos y al Cercado. Se ha remodelado, se ha acompañado, las directoras tienen una ansia de arte, ansia de cultura. Pero nosotros, la propuesta que yo también hago mía, es que la escuela creativa son espacios públicos. El Museo de Arte de Lima no fue una escuela creativa. También puede ser una casa vecinal de Barrios Altos o de
o de cualquier punto. Disculpe que me haya extendido, pero yo quería añadir, pero justamente quería que la agenda cultural, aparte de lo expuesto por nuestra jefa de Lima Lee, pudiéramos también pensar que los ganadores de festidanzas, de juegos florales, se presenten en diversos espacios, aparte, por supuesto, de la Casa de Literatura, va a ser lo primero en los espacios también nuestros, pero también porque realmente hacemos un circuito. Eso, y con eso acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy estimada Renata Teodori, sugerente de Cultura, por esta siempre... Sugerente de Educación, perdón, la emoción me embarga y realmente agradecemos mucho, no solamente las ideas, las inspiraciones, sino también, por supuesto, ese entusiasmo que nos permite reencontrarnos, ¿no?, con el sentido de las acciones en la educación y en la cultura. Yo quisiera, muy interesante lo que menciona de poder continuar con estos dos aspectos en colaboración con nuestros estimados colegas de Casa de la Literatura, y en el marco de ello, lo mencionado, yo estoy tomando nota de lo que usted comentaba y lo que comentaba nuestra estimada directora Milagros Saldarriaga. Creo que sería estupendo poder lograr este convenio con Casa de la Literatura, y yo quisiera proponerles, si ustedes tienen a bien, nuestro siguiente encuentro, que va a ser el siguiente jueves, ¿no? Jueves es un buen día, día de Júpiter. Ese día todos los acuerdos se realizan, nos flexibilizamos y es un muy bonito día. Entonces, poder agendar para la siguiente sesión de la mesa de trabajo, poder traer, por un lado, ya compartir nuestros programas como Gerencia de Educación, como Gerencia de Cultura, con nuestro estimado Sandro Covarrubias, director de la biblioteca, y también parte, por supuesto, muy importante y muy estimulante de la Gerencia de Cultura, poder compartir con Casa de la Literatura, o de repente, sí, claro, directamente con Casa de la Literatura, podemos hacer un chat ahí, nuestro chat número 226, donde nuestro grupo de chat, donde podamos compartir, pero por supuesto oficialmente también a través de los correos, los programas de educación y deportes y los programas de cultura, para que asimismo, estimada Milagros Saldarriaga, directora de Casa de la Literatura, pueda compartirnos, porque por ejemplo estos programas de abuelos y abuelas cuentacuentos es extraordinario, ¿no? Los programas que realiza Casa de la Literatura son realmente muy hermosos, ¿no? Entonces, que nosotros podamos conocer y que podamos ver en qué podría consistir este convenio. Es decir, lo primero sería agendar el tema del convenio en la siguiente mesa, que ya tengamos un mapeo en los programas correspondientes y que podamos traer para la siguiente mesa un inicio, un bosquejo de propuestas de cláusulas de este convenio. Los convenios usualmente demoran 5 meses en aprobarse, pero nos quedan 4 meses y medio. Así que nosotros le ponemos todas las pilas a esto, y esto se puede desarrollar, por supuesto, con celeridad, porque como ya hemos visto y se ha explicado, la visión apunta precisamente a esa Lima ciudad humanizada y poética, ¿no? Entonces, estimada directora Milagros Saldarriaga, ¿qué le parece a usted esta iniciativa y poder contar con sus expresiones, estimada directora? Rápidamente respondo a Renata sobre las propuestas de festidanzas y juegos florales de Casa de la Literatura. Por supuesto, es el espacio para este tipo de interacciones. ¿De acuerdo? Lo agregamos al calendario que hemos creado. Para la educación superior. De acuerdo. De educación básica. Nos tenemos de la educación superior y Cristina. Bien. Sobre el convenio, regidor Díaz, sí me parece pertinente. Yo creo que vislumbro algunas líneas gruesas de este convenio, ¿no? Casa de la Literatura en sus 12 años ha madurado como un espacio experto en formación lectora. Y creo que situarlo en este convenio como un asesor, por ejemplo, de la Municipalidad de Lima en la formulación de programas de lectura, en la capacitación de sus agentes, podría ser una ruta muy prolífica, ¿no? Digamos, trabajar en todo Lima con una base teórica y metodológica consensuada, me parece que nos da como un diccionario de base para que nuestras propuestas tengan coherencia, se sostengan, para que haya también diálogo entre los expertos, los mediadores, los gestores, etcétera,
que se desplieguen en la ciudad, ¿no? Por ese lado veo claramente cuál sería nuestra participación. Seguramente hay muchas otras posibilidades. Lima es una ciudad que adolece de planes de lectura, de sistemas de bibliotecas. Entonces creo que ahí hay una urgencia que un convenio como este puede alentar, cuya solución un convenio como este puede alentar, ¿no? Un mapa de bibliotecas de Lima, una estandarización de mano con BLP tendría que ser, por supuesto, pero si no, nosotros no normamos, no estamos tomando esas atribuciones que corresponden a la Biblioteca Nacional y al Sistema Nacional de Bibliotecas, pero sí podríamos incidir en la implementación de esos estándares, eligiendo quizás algunas bibliotecas donde podemos intervenir justamente con los recursos que tenemos, los recursos editoriales, el conocimiento profesional, ¿no es cierto? Podrían muy bien escogerse 2 o 3 bibliotecas donde podemos empezar a desarrollar esto. Veo posible varias acciones en general, como enmarcadas en este convenio. Estupendo, muchísimas gracias, estimada Milagros Alarrea, estimada sugerente de educación, por favor. Yo me pregunto si ya existe un convenio marco, habría que investigarlo, tenemos una jurista, abogada en nuestra experiencia de deporte, porque probablemente haya un convenio marco con el Ministerio de Educación. Hay que averiguarlo, o sea, es algo que lo pongo en la mesa. Si existe un convenio marco con el minero, pero en el 2020 se hizo un convenio con la Dirección Regional de Lima Metropolitana, con la DREL, que también depende de nuestra educación. Pero entonces probablemente vamos a averiguar, no puedo comprometerme a averiguar la información. Si existe un convenio marco, entonces ya puede ser un convenio específico. Lo desconozco, pero nos podemos informar. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. En verdad, nos quedamos para estos puntos de agenda del convenio. Se viene entonces el convenio con Casa de la Literatura. Va a ser realmente muy hermosa esta iniciativa. Y bueno, y contamos entonces con lo ya acordado, muy estimados colegas, funcionarios, de la respuesta de institución a institución a Casa de la Literatura por parte de nosotros, la Corporación Municipal Metropolitana de Lima. Muchísimas gracias por la generosidad y la gentileza de sus presencias aquí. Nos vemos entonces el siguiente jueves a esta misma hora y en este mismo lugar. Muchísimas gracias. Gracias.